muy cerquita de aquí en Sogamoso. Hace algunos años nacía en el hogar de una mujer ama de casa y el contabilista del pueblo. Por eso, hoy que volvemos, recordamos no solamente nuestros pasos, también por Duitama, donde veníamos generalmente a tener así encuentros deportivos muy simpáticos cuando estudiábamos en el colegio de la Presentación de Sogamoso. Venimos de Tunja y hemos recibido quejas de que la plaza de Mercado del Norte pues no la quieren hacer nada, porque seguramente los quieren sacar de la plaza, como también lo hacen en la capital de Santander, en Bucaramanga. Son plazas de mercado donde trabaja gente que tiene que buscarse la vida vendiendo las cosas que producen nuestros campesinos. Y esa tierra la quieren los que desean construir grandes edificios, y los alcaldes, en complicidad con las grandes constructoras, pues quieren desaparecer las plazas de mercado. Y yo me pregunto si la gente que trabaja allí no tiene el derecho de hacer algo para llevar el pan de sus hijos. En nuestro gobierno, si ganamos las elecciones, va a cambiar este modelo económico, porque como vemos, no funciona en el país. El grueso y millones de desempleados que hay en Colombia se deben en gran parte a los tratados de libre comercio que han firmado los dos últimos gobiernos, el gobierno del señor Uribe y el gobierno del señor Santos. ¿Qué han hecho con estos tratados? Nos han cerrado las fábricas, las pequeñas, las medianas y las grandes, en todo el país. Nos han quitado el trabajo a nuestros campesinos. Por eso los campesinos se levantan en el país. Por supuesto que los apoyamos, porque creemos que el gobierno tiene que cumplir lo que ha prometido. Gobierno de michicatos que no son capaces de tener y de apartar 360.000 millones de pesos, que no son nada, para pagar el crédito que tienen nuestros campesinos, y que esa banca inclemente les hace vender sus vacas, sus corderos y hasta su tierra para poder pagarle a la banca cuando las cosechas se pierden o salen malas. No es posible. Yo le pregunto a estos gobiernos, ¿por qué cuando la banca, cuando los de cuello blanco, cuando los de estrato 6 tienen urgencia de salvar sus bancos, corre el Estado a toda carrera a darles la plata? Porque esos bancos han socializado las pérdidas y privatizan las ganancias. Ahora nos dicen que la banca tiene billones de ganancias. A ver, señores banqueros, si tienen un poco de vergüenza, devuelvan la plata que les hemos prestado por años y años en este país, para dársela a nuestros campesinos, que ellos sí han producido y siguen trabajando la tierra. Por eso en nuestro gobierno proponemos el cambio de modelo económico. Aquí nos han hecho creer que los pobres no tienen derecho, que la pensión de jubilación es solo para los que han cotizado, para los que hemos tenido de pronto el privilegio de trabajar en la educación, o de trabajar en la justicia, o de trabajar en el Estado. Yo les pregunto a los que aquí están, ¿los campesinos de Colombia no han trabajado? Se levantan a las 4 de la mañana, se acuestan a las 9 de la noche, arriando los últimos becerros y cuidando las cosechas. Ellos no tienen derecho a una pensión de jubilación, mientras los señorones que van al Congreso ni siquiera trabajan,
y tienen 30 millones por mes? ¿Por qué nuestros campesinos? ¿Por qué nuestras amas de casa? ¿Por qué nuestros vendedores ambulantes? ¿Por qué el peluquero del pueblo? La modista, los que tienen empleos simplemente para vivir, no tienen derecho a que cuando lleguen a ser adultos mayores tengan una pensión de jubilación? En nuestros gobiernos vamos a pensionar a todos los ciudadanos que hoy tengan 65 años, cotizados o no cotizados. Esa cantidad de inventos que se han hecho, que unos no tienen derecho porque no han cotizado. Cuando me sacaron de este país hace 18 años, los que habían cotizado 10 tenían la mitad de su pensión, los que habían cotizado 15 años un poquito más. Ahora que regreso, nadie tiene pensión y nuestros hijos no la tendrán, porque los servicios, esos contratos que se han inventado para que nuestros jóvenes trabajen 3 meses, descansen 1 mes y así sucesivamente, ellos no tendrán pensión. Pues la vamos a volver a instalar. Pensión de jubilación tendrán todos los ciudadanos de Colombia, porque aquí no puede haber unos de estrato 6 que comen y unos de estrato 1 que no tienen un pan para llevar a la mesa. Eso se tiene que acabar. Por eso, dentro del cambio, vamos a rescatar los dineros públicos que están en los bolsillos privados. Hablo de las notarías. Yo no sé qué tan grande es la notaría o las notarías de Duitama. Lo que sí sé cuánto ganan los notarios en Bogotá. Para que se aterren, un notario de una notaría grande en Bogotá gana en promedio 100 millones de pesos después de sacar los gastos. No está mal. ¿Cómo se lo reparten? 50% el notario y 50% el político que lo hace nombrar. Por eso Uribe Vélez pagó la reelección con notarías, porque eso es más rentable que traficar. ¿Cómo así que un ciudadano se puede ganar 2.000 millones de pesos al mes y repartidos con el político 1.000 millones y 1.000 millones? Por eso cuando a algún parlamentario le preguntan: señores, ¿qué le parece su sueldo de 25 millones mensuales? Dicen que no les alcanza para la gasolina. Pues claro, para gastar 150 millones diarios tienen que consumir mucha gasolina. Desde luego, esto se va a acabar. Lo mismo que las famosas curadurías, esas que dejan construir edificios bien altos sin las normas de construcción para que después se caigan los edificios como el Spas de Medellín. Eso se va a acabar. Esos dineros públicos vienen al Estado y vamos a formar la Caja Nacional de Pensiones para que todos los adultos mayores de este país tengan un pan para llevar a la mesa y no sean tratados como las cosas que hay que archivar en las casas de los hijos. Nuestros adultos mayores tienen dignidad y es una deuda social que tiene este país con los ciudadanos que han trabajado, pero muchas cosas más. Aquí vamos a tener que revisar todas esas cosas de la locomotora minera. Boyacá es un departamento minero. En Colombia no hay departamentos pobres. Todos somos unos departamentos tremendamente ricos en la minería. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente a priorizar las cosas. Primero, aquí vamos a defender el agua. Ningún cerro de nuestro país, ningún páramo de Colombia será tocado por la minería. Como decía la gente en Santander, en el Tolima, pues aquí primero es el agua y después es el oro. Vamos a contarle a los ciudadanos cuánto nos dejan las multinacionales por el oro. Había una ley hasta el 2002, unos días antes de posesionarse el señor Uribe, que decía
que nos darían el 20% de la producción. Pues aprobaron otra ley por medio de la cual el oro y la plata, el níquel, el coltán y los otros minerales nos dejarán del 3.2 al 5%. Bandidos, regalan nuestra riqueza, el 95% se lo cogen las multinacionales. Yo me pregunto a esos empresarios, entre otros al ministro que llaman Zeta, ese ministro que fue de Hacienda, ¿por qué hace tan pésimos negocios para el Estado y tan buenos negocios para ellos? Yo le pregunto si es negocio a cualquier ciudadano de esta plaza. ¿Es negocio que le vendamos el oro a una transnacional y le digamos, señores, vengan a sacar el oro, ustedes se llevan el 95% y a este país le dejan el 5%? ¿Ustedes creen que es justo? ¿Harían algún negocio de ese tipo? Pues eso lo ha hecho el zorro, el señor Zeta, eso lo han hecho quienes han manejado este país. No tienen que contestarnos a nosotros, tienen que contestarles al país por qué regalan lo que no es de ellos. Esto, la riqueza de Colombia, es de los 46 millones de colombianos. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa con el petróleo? Muy sencillo. En toda la América Latina pagan mínimo el 17%. ¿Sabe cuánto nos pagan a los colombianos? Nos pagan del 8 al 10%. Es decir, que la Oxy, que saca el petróleo de 7 pozos de Caño Limón en Arauca, 3 de la Yuca, son 10 pozos, nos paga entre el 8 y el 10%. Y nosotros estamos diciendo, señores, llévense en el 90%. Tan queridos ustedes que vienen a sacar el petróleo. Y no nos dejan nada, pero ustedes son muy queridos. En nuestro gobierno no. O pagan lo que es de ley o se van de este país por una sencillísima razón. Nosotros no somos enemigos de la inversión extranjera. Pero lo que sí no vamos a permitir es que nos roben la riqueza nacional. ¿Por qué razón? Porque si nos pagaran el 17, el 20%, el 25%, pues simplemente tendríamos con qué invertir en la educación, en la salud, con qué pensionar, con qué tener bien a nuestras personas que están en estado de discapacidad. Tendríamos riqueza para todo, pero esto no se les ocurre nada que sea en bien y en el bienestar de los ciudadanos. A ellos se les ocurre hacer muchas cosas, especialmente ceder la riqueza de este país, porque le llenan los bolsillos de plata por debajo de la ruana. No es posible que el mar de nuestro país, el océano Atlántico y el Pacífico, pesquen los barcos de banderas internacionales. Dijeron que anoche el zorro estaba, dizque durmiendo el meridiano 82, al lado de San Andrés. Pues eso no es nada. Allá duermen también los pájaros y duermen otros. Lo que necesitamos es rescatar el mar para la riqueza y para el trabajo nacional.